Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Bueno, Marce, nuestro primer episodio con un tema que a las dos nos encanta. Qué rico saludar a todo el mundo. Marcela Durán, Juliana Cárdenas, aquí en nuestro podcast. ¿Y ahora quién nos calla? Y este es un tema que si nos descuidamos se nos va largo, Marce, porque nos encanta a las dos. Contémosle un poquito a la gente. ¿Cuál es el tema? Cuéntale, cuéntale. Me gusta cómo tú lo enfocas. El tema es la gratitud. Yo creo que este es un tema que las dos tenemos como mucho de qué hablar. Es un tema que definitivamente lo he sentido en muchos momentos de mi vida, pero como que el enfoque o el impacto que ha tenido desde que estoy viviendo en Emiratos, creo que ha sido algo como que me hizo tocar fondo. Ok. Eso es interesante, Marce. ¿Sabes por qué? A ver, la gratitud llegó a mi vida porque leí un libro. Leí el libro de la magia, ¿no? Que la magia es precisamente la gratitud. Y yo creo que todo el mundo tiene la palabra gracias en su cabeza, pero en eventos especiales, ¿no? O sea, cuando te hacen un regalo, cuando pasa algo maravilloso, cuando alguien es amable contigo por educación, dices gracias. Pero me llama la atención lo que tú acabas de decir, y es que más adelante, en algún momento que cuentes tu historia, pues vamos a saber que la ida a Emiratos fue algo muy diferente a lo que pensaste que sería, y fue un totazo y que en un momento de adversidad o en un momento donde las cosas no estaban como lo esperabas, se despertara en ti la gratitud, eso llama la atención, porque usualmente uno tiende a pensar que la gratitud es cuando todo está bueno, y yo creo que el poder de la gratitud es encontrar cosas para agradecer, incluso más importante hacerlo cuando las cosas no están como queremos. Entonces, no sé, cuéntame cómo se despertó eso en ti, yo luego te cuento mi trayectoria con la gratitud, pero ya que lo mencionaste, me parece importantísimo contar. Bueno, mira, cuando yo llegué acá a Emiratos, pues yo vengo, digamos, de trabajar en una empresa en Panamá durante varios años, entonces yo llegué buscando trabajo como en la misma línea. Yo quería seguir pues en esa misma línea de trabajo de lo que hago, en toda la parte como de organizar y gerenciar proyectos, y llegué buscando pues precisamente eso, viendo como una oportunidad a que acá había muchas empresas empezando como en esta parte de gerencia de proyectos y yo considerando que de pronto por la experiencia que tenía en Panamá, pues encajaba mi perfil en ciertas empresas que ya tenía como vistas, ¿no? Entonces, pues digamos, el llegar acá, el cambio de cultura y el empezar a ver que de pronto acá culturalmente muchas mujeres no trabajan o los puestos a los que yo aplicaban decía que solamente se podían ser hombres, entonces como que llegó un momento en que empecé y aplicaba y ya casi que iba al día, pues lo que salió hoy yo aplicaba y yo veía que como que eso no tenía solución. Entonces llegó un momento en que empecé a dudar de mí. ¿Será que sí soy buena? ¿Será que sí sirvo para esto? ¿Será que sí de verdad que, no sé, como que empecé a replantearme muchas cosas y no entendía ¿por qué no me daban la oportunidad ni siquiera de participar en una entrevista? Entonces, conforme fui conociendo como mujeres acá y grupos de hispanos, porque acá hay muchísimos hispanos, empecé a tener como la oportunidad de contactar con muchas personas y entender que pues era una situación como al nivel cultural aquí Claro. y pues me hizo como cuestionarme muchas cosas. Entonces fueron momentos muy duros porque yo como que sentir que de verdad, como que no sentirme útil, o sea, pasé como por muchas fases donde empecé como a reencontrarme y toqué fondos y yo al principio me cuestionaba mucho, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué y por qué y por qué? Insistía como en una respuesta y empecé a estar como de pronto en una actitud que era todo lo contrario a la gratitud. Y yo decía, pero, o sea, como que en un círculo, no me llaman, sigo aplicando, no veo que salga. Entonces llega un momento en el que como que toco fondo y ya entro como desesperada y digo, bueno, creo que me estoy haciendo la pregunta equivocada. O sea, de pronto Claro, por aquí no es el eso te iba a camino. decir. Es que lo natural es que estando las cosas mal, la cabeza te empieza a fallar, ¿no? La cabeza empieza a decir pendejadas y a hundirte todavía más. Entonces, ¿en qué Total. momento haces ese clic y cómo aparece la gratitud en el fondo del pozo?
Sí, yo hago ese clic cuando yo dije, bueno, pues si yo no conseguía aquí trabajo, pues yo voy a ver qué me invento. En su momento en Panamá yo fui instructora de caballos y aquí hay mucho tema de los caballos. Entonces yo dije, bueno, así me toque dictar clases de caballos o me toque ponerme a dictar clases de inglés. O sea, yo dije, lo que sea, pero yo no me quiero quedar quieta. Entonces, como en ese empecé a averiguar y resulta que tú solo le puedes dictar clases a mujeres. Yo decía, no, pues sea, yo no le puedo ir a dictar clase a un hombre. Entonces Claro. era como que, y fuimos a los eventos de caballos, empezamos Incluyendo, como a conocer incluyendo gente. niños, Marce, perdón que te interrumpa, Sí, incluyendo tú niños, niños tienes que, tampoco. nada, tampoco, o sea, es como muy, tú llegas acá a los lugares y hay lugares donde es solo de Ok, mujeres, solo de hombres. Entonces wow. dije, bueno, por ahí no es. Entonces yo, bueno, voy a enseñar inglés, o sea, como que dije, tengo que ver qué me pongo a hacer. Entonces empecé y dije, bueno, pues montemos un negocio de algo. Y empecé a buscar cosas, o sea, de todo. Yo dije, bueno, ¿qué puedo traer de Colombia? Qué producto sabe uno que funciona. O sea, empecé a buscar por todo para ver si traía shampoos o cosas de Colombia, cremas, proteínas, o sea, como que empecé a ver qué. Y empecé a conectar con gente que acá ha montado emprendimientos, pero ya pues de ver desesperada que no, como que no entendía o no sabía qué hacer. Y ahí empecé a conectar con varias personas, pero pues seguía como que sin ver la luz. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí tocar fondo y decir, bueno, si no me está saliendo un trabajo, pues me invento yo el trabajo. Entonces como que dije, voy a empezar a agradecer, voy a empezar a ver para qué soy buena y me empecé a sentar a hacer una lista de para qué sirvo. Bueno, yo creo que sirvo para dictar clases de caballos, o sea, como que empecé a ver como que cuáles esos eran de esos talentos que yo creía pues para los que servía y empecé a ver cómo me podía reinventar. Entonces ese es el momento como en el que yo toco fondo y trato de cambiar y decir, bueno, voy a empezar por otro lado, voy a empezar a agradecer que conocí gente, de pronto no me está saliendo el trabajo, todavía no entiendo por qué, pero algo habrá de pasar, pero ahí lo que hice fue, no volví a buscar trabajo y lo que dije es voy a ver si monto un emprendimiento o a qué me dedico y empecé como a tener, después de tocar ese fondo, empecé a decir, bueno, ¿para qué me está pasando esto? Y siempre sentía como esa inquietud de querer ayudar, enseñar o a las personas, pero eso es algo que viene del pasado mío, que lo hacía de manera natural en el trabajo que yo tenía antes. Entonces dije, bueno, de pronto esta es la oportunidad de ver yo cómo ayudo a las personas que están acá y a ver qué me invento. Entonces, muy Claro, sin conocer qué iba a pasar, empecé a dar como que un pasito, otro pasito y empezar a ver como empezar a ver cómo montaba empresa acá, con quién me conectaba, cuánto café y reunión hacían, yo aparecía allá para conocer gente y empezar como a conectarme y ahí como que fue un camino completamente nuevo y desconocido para mí, por lo que empecé sin tener como el conocimiento ni siquiera de lo que era montar un emprendimiento y empecé a tener una actitud diferente. Entonces yo creo que como que mi eso punto de es. quiebre fue eso y Ujú. empecé a decir, pues tengo que agradecer y hoy en día te puedo decir que este año y medio que llevo acá ha sido una escuela express, como que validar muchos años, como que una validación del bachillerato, así fue, porque como que empecé a tener una actitud diferente y a entender el para qué. Y ahí es donde empecé como esta evolución del autoconocimiento, de crecer y de agradecer a pesar de que las cosas no salían como yo en mi mente las quería. Sin embargo, sí estaban pasando a mi alrededor. Pero fíjate, Marce, cómo tú nombras la palabra actitud. Es que hay un tema. Nada cambió afuera. O sea, la cultura seguía igual, las puertas Exacto. seguían cerradas, pero tú hiciste un switch en tu cabeza. En el momento en el que tú cambias, aunque nada cambie afuera, tu realidad empieza a cambiar. Y yo creo que ese es el poder que tiene la gratitud. Em, Totalmente. yo creo que la gratitud es una llave y muchas veces yo le recomiendo a algunas personas y les digo, mire, empiece a hacerlo por agüero, si quiere. Y si en otros Ujú. países nos están oyendo y no entienden la palabra agüero, es como amuleto, ¿no? O sea, empiece a hacerlo por amuleto, empiece a hacerlo como por técnica a ver qué pasa. Y después se va convirtiendo en parte de ti, después se va convirtiendo en una necesidad y tú empiezas a sentir cambios reales en tu estado de ánimo, en tu energía, en tu forma de ver la vida y solamente cuando tú cambias el lente con el que ves las cosas, empiezas inevitablemente a actuar de una manera distinta porque pues de alguna forma
te enfrentas a las situaciones con una herramienta nueva, que te permite abrir puertas, que te permite proyectar algo diferente y también te permite a ti enfocar las cosas de una manera diferente para buscar soluciones diferentes. Es decir, la gratitud, y está comprobado, ¿no? Tiene efectos en el cuerpo, libera químicos que relajan, tiene efectos diferentes según el momento en el día en el que lo hagas. Si tú comienzas el día con gratitud, encaras el día de una manera diferente, encaras el día con positivismo, encaras el día con optimismo y va a ser un buen día, gracias. Eh, y como que te levanta el ánimo para salir, ¿no? Por esa puerta con una mentalidad distinta. Si lo haces en la noche, no sé por qué en la noche la cabeza se alborota el doble y es más fácil entrar en pensamientos angustiantes ¿no? y que te quitan el sueño. Pero si tú en la noche te tomas un espacio para agradecer, es increíble cómo te relaja y cómo te da algo a que aferrarte, ¿no? Yo creo que es en los momentos más difíciles cuando la gratitud se hace necesaria. Y el libro de la magia me gustó a mí porque te hace ejercicios en que te obliga a agradecer cosas que no se te ocurriría agradecer. O sea, es muy fácil agradecer por las cosas grandes, por las cosas buenas. Acabo de comprar un carro, entonces agradezco el carro, acabo de comprar una casa, agradezco la casa. Pero ¿cuántas veces al día agradeces lo que ya das por sentado? Y hacer un listado de las cosas que pasas por alto pero que pudieran desaparecer y se te complicaría la vida, hace una diferencia importante. Hace unas semanas yo compartía contigo una pregunta que alguna vez me sacudió y era, ¿con qué amanecerías mañana si solo tuvieras lo que agradeciste anoche? O sea, si te despiertas y solo tienes lo que agradeciste anoche, ¿qué tendrías? Y eso sacude, Total. porque así como agradecemos por las cosas que llegan afuera, ¿cuántas veces agradeces por el corazón que en mi caso lleva 49 años latiendo, sin parar y sin darme sustos, ¿no? ¿Cuántas veces agradeces por tus manos que te permiten acariciar a tu perro, abrazar a tus hijos? ¿Me entiendes? Son cosas que pasamos por alto y solamente cuando las perdemos es que dejamos como que nos despertamos y decimos miércoles, ¿qué pasó? Entonces me llama la atención que pudiste despertar la gratitud, no en un momento de euforia, sino en un momento duro. Y me llama la atención que las cosas comenzaron a cambiar para ti, pero seguías en el mismo país, en la misma cultura, en el mismo ambiente. Entonces yo sí creo que la gratitud tiene que ser una herramienta a la que le tenemos que echar mano a diario, porque nos hace mejores personas, porque nos cambia el lente con el que vemos la vida, porque nos da herramientas para enfrentar las situaciones que vengan. Y yo creo que es parte de la fortaleza que uno tiene dentro poder ser agradecido. Totalmente. Y digamos que una de las cosas que, digamos que también empecé yo a notar que eran cosas sencillas para mí en Panamá, pues obviamente yo en Panamá tenía carro, tenía trabajo, tenía mi apartamento, entonces llegar acá a entrar como en una carencia de esas cosas que eran para mí Claro, normal, recibir mi salario a los 15 y los 30, o sea, como que tener a mi familia, tener a mis amigos, estar como bajaba caminando a comprar al supermercado cualquier cosa porque tenía ahí mismo. Ahora yo acá en Emiratos vivo en una finca, entonces obviamente no llega taxi, no llega bus, no llega nada. Entonces, y no tenía amigas y entonces al principio obviamente cuando llegué era, tengo caballos, perdón, camellos y vacas, entonces yo salía a caminar y pues mi consejero era el camello, porque obviamente no tenía quien más hablarle, mientras no conocía y mi claro, esposo estaba trabajando, llegué al principio acá sin claro. mi hija, entonces como que yo estaba como en ese círculo y todos los días salía como que reclamando y peleando porque yo quería llegar a trabajar y quería venir a tener como esa vida. Entonces para mí fue como un alto en decir, quiero que agradezcas por todo eso que tú hacías parte de tu día a día, que hoy ya no tienes, que en algún momento vas a volver a tener, pero que no, que el valor tuyo no está en eso que tienes, está en eso que eres. Y para mí eso Correcto. fue poderoso porque yo Ujú. decía, yo no soy mi trabajo, no soy las cosas que tengo. Aprendí acá como a conocerme o a conocer esa nueva faceta mía, donde yo decía, a pesar de que yo no tenga esto o que no tenga un ingreso fijo o que no tenga en este momento un trabajo, pues
a ver como esa gratitud o ese valor mío. Entonces identifiqué dos cosas, la gratitud y obviamente el tema de la actitud, de que si yo Sí. estoy con esa actitud, todo a mi alrededor, o sea, si es buena y tengo algo positivo, pues salen cosas buenas. De pronto no salía el trabajo, pero conocía el contacto, la persona o la amiga. Si es mala, como estaba al inicio, como desde la queja o desde la carencia, yo sentía que vibraba como en esa misma frecuencia, entonces sentía que todo me salía mal, que pronto esa Claro. vacante para la que había aplicado ya no estaba disponible, nunca entendí por qué, o que de pronto me llegaba un correo que necesitan es hombres, o que de pronto llegaba un correo que no calificaste para el puesto y no supiste ni siquiera por qué. Entonces, como que sentía que en ese entorno en el que yo me estaba moviendo iba a ser mucho más difícil que las cosas funcionaran. Pero fue así como yo pienso que a veces esas son cosas de un instante. De pronto tú Sí, total. agradeces, agradeces, agradeces y en el instante con alguien que conoces o como que todo eso cambia. Entonces como que eso es muy como de la mano de la fe. Tú tienes fe aunque tú no lo estés viendo y tienes que agradecer por eso aunque tú no lo estés viendo. Y eventualmente con el tiempo pues fueron llegando las cosas, pero fue en el momento donde yo dije, tengo dos opciones, o me sigo quejando y me amargo yo Así misma, es. o tengo un cambio de actitud y veo de qué manera puedo resolver. Y pues ahí empecé a conocer gente, eventualmente me inventé el trabajo, empecé a estudiar temas de redes sociales y con el tiempo y con la gente que fui conectando, fui descubriendo facetas mías que no solamente me permitieron agradecer y construir el negocio que tengo hoy en día alrededor de esa parte humana que siempre me ha encantado y de enseñar, sino que también me permitieron pues como que redescubrirme y entender por qué nunca conseguí el trabajo. Y es porque ya la vida y ya Dios no me quiere en el mundo corporativo, sino en otra cosa. Entonces fue descubrir otros nuevos talentos y darme la oportunidad de aprender cosas nuevas a mis 38 años, que nunca, o sea, como que tú pensarías que siempre vas por un camino, pero tienes la oportunidad de agarrar tu maleta y volver a empezar. Y eso fue lo que pasó para mí. Pues Marce, yo me estoy reinventando a los 48, ¿verdad? Hablo de que mi corazón late hace 49 porque antes de que naciera ya latía, pero a los 48 me estoy reinventando, reinventando. Pero mira, Marce, algo que tú hablaste que es el tema de la vibración. Y es que yo creo y estoy absolutamente convencida que todo en esta vida es vibración y la gente lo siente, ¿no? Es eso que tu hija te llega con una amiguita o con un amiguito y tú le dices, hay algo que no te sé explicar, no tengo ninguna razón, no tengo ningún motivo real para decirte por qué no me gusta, pero hay algo. Ese algo, yo estoy convencida que es esa forma en la que vibramos. Y cuando tú vibras en carencia y vibras en escasez, la que se está echando encima una piedra eres tú y la que está cerrando la puerta eres tú. Es más, cuando tú vibras en escasez, solamente estás en el radar de la gente que vibra igual. Cuando tú vibras en carencia, cuando tú vibras en mal genio, cuando vibras en amargura, solamente estás en el radar de la gente que sintoniza ese tipo de vibraciones, que es la gente que está igual. Pero cuando tú empiezas a vibrar en gratitud, en alegría, en esperanza, en fe, ojo, no significa minimizar la realidad, no significa que lo que esté pasando no sea real y no significa que no te golpee. No, eso no lo podemos minimizar. Y hay gente que nos puede estar oyendo y decir, venga, pero es que esta vieja quiere tapar el sol con un dedo. No, la realidad sigue afuera. Eso no lo puedes cambiar, pero tú sí puedes cambiar el enfoque que le das. Y solo el cambio de enfoque hace que se empiecen a abrir puertas porque gente que antes no te veía empieza a verte. Oportunidades que antes no iban a aparecer, oportunidades que no tenían cómo llegar a ti porque estabas bloqueada, comienzan a llegar. O sea, la gratitud eleva tu vibración y te pone en un escalón diferente. Entonces hay gente que te puede ver, situaciones que se van a abrir y obviamente cuesta y debe empezar como un trabajo de tarea, obligarte a agradecer todas las mañanas, agradecer todas las noches y obligarte a hacerlo de manera forzosa se va volviendo algo natural. Exacto. Es un hábito, pero es un hábito en el que tú empiezas a ver el cambio de manera inmediata. Y yo creo que podemos lanzarle un reto a la gente, y es que hagan la tarea por 20 días, poniendo fecha a partir de hoy,
tómese el tiempo de poner una alarma y no acostarse sin agradecer 5 cosas. Y como yo le decía a mis hijos que desde muy chiquitos llevan diario de gratitud, no se vale, gracias por todo, no, eso no vale. Vamos a echarle cabeza y vamos a agradecer de manera específica por algo y no se vale repetirlo del día de ayer. Y en el libro de la magia lo hacen muy bien. Te dice, hoy vas a agradecer por 5 cosas relacionadas con tu salud. Al día siguiente, 5 cosas relacionadas con tus relaciones de pareja, de familia. Al día siguiente, 5 cosas relacionadas con tu trabajo. Al día siguiente, 5 cosas relacionadas con lo que te gusta. 5 cosas relacionadas con el país donde naciste. Sí, es que Marce, alguna vez tú y yo lo hablábamos, cuando tú llegas a Emiratos y ves las condiciones en las que están muchas mujeres, una de las cosas que yo agradezco es haber nacido en una cultura donde la mujer tiene valor. ¿Sí? Por Total. ejemplo, teniendo claro que ningún país es perfecto, que venimos de un país eh, como Colombia, que ha tenido una historia muy dura, pero es un país donde la mujer tiene valor, ¿verdad? Entonces, y eso no dependió de nadie. Eso es algo que Ujú. tengo que agradecer porque pudimos haber nacido del otro En otro lado. país, claro. Exacto. Entonces, yo sí creo que obligarse a hacerlo te eleva tu espíritu, eleva tu actitud, y a la hora fue lo que tú hiciste. Tú dijiste, tengo 2 opciones. O sigo quejándome y sigo en esto, o doy el cambio adentro mío con todo afuera igual de arrevesado y con todo afuera igual de difícil, ¿no? Entonces sí creo Totalmente. que en la gratitud hay una herramienta poderosísima. Poderosísima. Y yo creo sobre todo también que es como una oportunidad para uno también conocerse y como tú dices, agradecer por eso que tú das por sentado diariamente. Eh, Ujú. la vida va pasando muy rápido, muchas veces te cambia de la noche a la mañana y tú empiezas a vivir como en un modo de piloto automático que dices, ah, bueno, sí, voy al Sí, supermercado, compro, hago esto, preparo la comida, pero piensas que eso siempre va a estar ahí. Entonces, cuando te cambia el escenario de que ya tú no tienes acceso a ciertas cosas, a lo que era tu normal, o estás en un terreno desconocido, como lo era para mí, una nueva cultura, un nuevo país, no conocer gente, no tener, digamos que no tener los contactos que podía llegar en algún momento a tener en Panamá, sino que tener que tocar puertas y pues de manera diferente porque ahora todo es digital, uno aplica a través de la página web, o sea, ni siquiera es como que tú vas y te presentas en un lugar y que te puedan hacer la entrevista, no, pues pasas un filtro y ya al final, si quedas en ese filtro, te llaman y te conocen. Entonces yo decía como que por lo menos que me den la oportunidad de conocerme, pero tenía como toda esa energía enfocada a aplicar y aplicar y aplicar en esos diferentes lugares y ya era como un punto desgastante porque eso lo único que hizo fue que yo tocara a fondo a dudar de mí, y yo le claro. estaba dando el enfoque diferente, porque yo, en vez de enfocarme en decir qué puedo aprender con esto, yo estaba enfocada en que relacionando mi valor a esa posición que me dieran o a ese trabajo que me iban a llamar. Entonces, digamos que empecé a hacer como este ejercicio, obviamente pensando como fuera de la caja, como te digo, o sea, agradezco porque tenemos un carro para ir a comprar comida, así que de a 30 minutos. Agradezco porque estoy aquí, en este momento estoy sola, pero tengo tiempo para mí. Agradezco porque me puedo disfrutar este café. Agradezco porque puedo ir a ver este amanecer. Y fueron como cositas que yo te puedo asegurar que en muchos momentos viví en Panamá en piloto automático y no agradecía ni siquiera porque me levantaba por un nuevo día, o de pronto agradecía, pero como que muy rápido y sin realmente darle el valor a lo que yo vine a entender acá, el que no fue tener esas cosas o tenerlas tan disponibles. ¿Me entiendes? Claro. Estar tan lejos de la familia, el pasar una Navidad y un 31 lejos de tu familia, o sea, fechas especiales, cosas culturales diferentes que, como tú dices, tú das normal que pase esto en Latinoamérica y llegas acá y pues te encuentras obviamente con una barrera del idioma, la cultura, y pues tú eres el extranjero, tú eres el que obviamente se tiene que Mm, adaptar a esa situación. claro. Entonces fueron como Sí. muchos cambios de diferentes ángulos al tiempo y cuando empecé a cambiar el abordaje y empecé a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender? Pues empecé a descubrir como esta faceta mía donde dije, pues tengo mucho que trabajar en mí, tengo mucho que agradecer, puedo mejorar muchas cosas, tengo el tiempo para hacerlas,
voy a estudiar, voy a leer, voy a capacitarme y voy a inventarme un trabajo. Y así empecé. Claro, Entonces, yo creo que era una necesidad de tocar fondo, porque si hubiera conseguido el trabajo acá, no hubiera tenido la oportunidad de trabajar este año y medio en mí. Ojo, siempre me ha encantado el crecimiento personal, siempre me ha gustado capacitarme, seguir aprendiendo, o sea, muchísimo, pero al punto en el que llegué es cambiar el enfoque de no crecer para estar al nivel de una empresa, sino de mejorar yo como persona, como líder, mis habilidades, destrezas nuevas, o sea, todo, hasta aprender a cocinar. O sea, fue claro. como un cambio que fue un reto, pero fue una oportunidad muy bonita. Y yo hago ese ejercicio con mi hija de lo de la gratitud, y a veces ella es como monosilábica o agradece lo mismo. Y yo le digo muchas veces, mira, vamos a pensar diferente, vamos a pensar desde lo que en este momento no teníamos, que en Panamá sí teníamos, o desde cómo funciona de perfecto tu cuerpo, que tienes una Exacto. cama, que tienes donde dormir, que tienes tu Es que, uniforme para el Marce, colegio, que tienes un colegio, o sea, son tantas cosas. claro, claro, es que ahí le estás enseñando las cositas que ella ve como normales, que también hay que agradecerlas. O sea, que tengas un Total, uniforme. ¿Cuántos niños agradecen por su uniforme? total. ¿Me explico? O sea, son cosas demasiado chiquitas, pero son cosas que hacen la diferencia y que abren conciencia. Y a la hora de la hora, Marce, yo creo que aún en los momentos más críticos hay algo para agradecer. Solo el hecho de estar vivo es una razón para agradecer. Sí, total. O sea, y ¿qué viene primero, no? El huevo o la gallina, ¿qué viene primero? ¿El cambio en ti? Y entonces estás esperando que las cosas cambien para empezar a agradecer. Sí. O vas a empezar a agradecer y eso genera el cambio que estás esperando, ¿no? Sí, y En tú tu caso siempre fue así. lo fijas a situaciones externas, ¿no? Que todo cambie y entonces yo cambio. Cuando tenga, entonces hago. Cuando llegue al No. puesto, hago. Cuando tenga la casa, hago. Y siempre vas y pues es al revés. Entonces yo siempre era, Claro, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué parte le contribuyo yo a que todo en mi alrededor cambie? Y como tú dices, no cambió nada, no cambió la cultura, no cambió nada, pero pues cambié la perspectiva yo, y fue como ese momento en que hice clic y dije, tengo dos cosas, o me quejo o agradezco. ujú, ¿Qué camino voy a tomar? Y al final, claro. pues, o pude estar clavada en el hueco todo este año y medio quejándome, o pude estar agradeciendo y descubriéndome y reinventándome, y pues ese fue el camino que evidentemente tomé y que hoy agradezco por eso, agradezco por ese punto donde toqué fondo y dije, no más, toda mi energía de buscar trabajo la voy a enfocar en mí, en mejorar, en crecer y en ser una mejor persona, y en buscar esta nueva versión que ya me sacó del piloto automático y de mi zona de confort. No, pero Marce, yo creo que si alguien está buscando temas como estos y podcasts como este, es gente que quiere salir del piloto automático. Y yo sí creo que ahorita hay una campaña muy fuerte a nivel de todos lados como para que seamos un poquito más conscientes y menos automáticos en muchas cosas. Y Exacto. yo creo que la gratitud es un punto de partida clave. O sea, ya te digo, yo creo que siempre puedes agradecer. Donde estés, en la situación en la que estés, puedes empezar a generar ese cambio en ti. Y ya te digo, yo creo que es una invitación válida para la gente que nos está oyendo porque es un reto que les ponemos y te aseguro que aunque les hablamos de 20 días, mucho antes ellos van a empezar a sentirse diferente. Tal vez muchas cosas no cambian afuera, pero van a empezar a sentirse diferente. Y cuando tú te sientes diferente, la gente te ve diferente y tu entorno empieza a moldearse acorde a ese estado de ánimo en el que estás. Nadie quiere estar al lado de una persona que todo el tiempo se queja, que vive en carencia, que vive en victimismo, ¿no? Y así tu situación sea muy dura. Y conozco personas, y obviamente sin su autorización jamás mencionaré sus nombres, pero hay personas que ante la pérdida de un hijo, ante situaciones financieras críticas, críticas de casi tener que dormir entre el carro, encuentran algo que agradecer y todos coinciden en que eso fue lo que los salvó, fue lo que les mantuvo un día más para seguir buscando y lo fueron convirtiendo en un amuleto y al final se convirtió en su estandarte y en la roca que lo sostiene, ¿no? La gratitud. Así que bueno, tú lo viviste y el testimonio que das es increíble porque también este año y medio que trabajaste en ti lo agradeces porque hoy eres alguien completamente diferente y madura en otra área, En ¿no? otra área, Totalmente. ¿Cuál es la totalmente. conclusión, Marci? ¿Cuál es la conclusión sobre la gratitud? Mira, pues yo creo que básicamente
Yo haría la misma invitación que le dices tú a nuestra comunidad. O sea, tú no pierdes nada, absolutamente nada, en cambiar esa perspectiva y empezar a agradecer todos los días, escribiéndolo como nota de voz, hablándolo, diciéndolo en tu mente, pero mi invitación y la conclusión sería, no tienes nada que perder con intentarlo. Cada cosa que le pasa a uno en la vida es depende como del enfoque que uno le esté dando a esta situación. Y básicamente, por lo menos nosotras, en el caso de nosotras que somos mamás, pues los hijos no van a hacer lo que tú dices, van a hacer lo que ven que tú haces. Si ven que Bien. tú ante situaciones difíciles eres resiliente, tienes una buena actitud, agradeces, dices como que bueno, ok, porque de eso se trata la vida, me caigo, vuelvo y me levanto, me tropiezo, busco cómo ser mejor y va uno un día a la vez, porque esto no quiere decir, esto no fue algo que yo logré en un día, no es como que un día hoy me levanto y voy a ser feliz por todo y voy a agradecer por todo, no, fue un proceso doloroso, fue un Claro. proceso difícil, pero es algo que definitivamente vale la pena. Entonces, como que mi conclusión y mi invitación sería que al cambiar ese enfoque y empezar en para qué me está pasando esto, qué voy a aprender y qué agradezco, es algo que no importa que no lo veas, toca ir así como que un pasito, un día a la vez. Me enfoco en que hoy tengo una nueva oportunidad, en que abrí los ojos, en que tengo comida, en que tengo un techo y de ahí nos vamos. Y poco a poco empieza a pasar la magia de que ves agradecimiento o gratitud en pequeños detalles, en que una llamada de alguien, en que alguien te invita a alguien, en que conoces a otra persona, en que pasa una situación bonita y, y uno empieza a ser un imán para esa clase de cosas. Y es mucho más difícil agradecer cuando ya nos hemos acostumbrado a que nos pasen, digamos, cosas buenas y uno dice como que, ah, bueno, ya agradecí, tú buscas como que esa recapitulación en los momentos donde estás como en el hoyo, que dices, bueno, voy a Ujú. agradecer, voy a cambiar mi actitud y de repente está otra vez bien y vuelves y paras. Entonces es desde ambos ángulos, sería importante o mi recomendación sería no dar por sentado nada y empezar a Ujú. agradecer todas esas pequeñas cosas que en el día nos dan la oportunidad a la que mucha gente está pidiendo por tu vida y tú hoy la tienes Claro. y no la estás agradeciendo. Correcto. Mucha gente sueña con la Entonces, vida que hoy tienes. Muchísima gente daría total, la vida por tener un día como un día tuyo. Y ahora que lo dices, Marce, yo creo que la gratitud también despierta una conciencia diferente en ti. O sea, cuando tú ya llevas un periodo de gratitud establecido y lo has convertido en un hábito, a ver, somos humanos, ¿verdad? Recaemos, no es fácil. Y hay claro, días de miércoles que uno dice, o sea, pero una voz tuya empieza a recordártelo, que agradeces hoy. En medio del fango, en medio del hueco, que agradeces hoy, porque ya al volverse un hábito, ya hay una parte de ti que reclama esa gratitud y que te recuerda que tienes que hacerlo. Entonces, totalmente. empieza en cuanto antes, y como dice Marta, no tienen nada que perder. Tiene Empiecen a nada hacer que el ver. ejercicio y se van a sorprender. Y no quiere decir que sea fácil. Hay días en que uno se cuestiona muchas cosas o dice, como te digo, ¿por qué me está pasando esto? Pero es que nada más tener la oportunidad de que te suene la alarma y abras los ojos es un regalo Total. y lo damos por Así es, sentado diariamente. Nos así levantamos es. con la actitud de quisiera dormir más, no quisiera levantarme, en vez de empezar diciendo, wow, un día más que tengo una oportunidad de volver a empezar y de volver a hacer las cosas o de hacerlas mejor que ayer. Entonces, cuando empieza, no quiere decir que uno todos los días amanezca feliz, pero es que empezar agradeciendo por eso básico que nosotros damos por sentado y que dejamos de agradecer cuando lo tenemos, que fue lo que me pasó a mí. Yo venía, obviamente, de tener en Panamá cierto tipo de vida y llegar acá pues a no tenerla por no tener el trabajo y diferentes cosas. Entonces ahí fue cuando dije, uy, no sabía que esto era, digamos, tan importante, pero a la vez de que era importante para mí, tampoco me daba el valor como persona o como yo lo creía relacionado por no tener el trabajo o no tener A o B cosas materiales. Entonces ahí fue donde empecé como a mirar hacia adentro, a hacer esa introspección y empezar a agradecer. Entonces, yo lo único que puedo decir como conclusión es que no tienes nada que perder con Mm. empezar a hacer un diario de gratitud 15 días y te aseguro que tienes mucho que ganar y que vas a tener una visión diferente de tu vida.
Exacto, ¿no? Y yo creo, Marce, que vale la pena la invitación aquí en los comentarios, que la gente nos ponga si está de acuerdo. Si a pesar de no estar de acuerdo se va a animar, ¿sabes? Que nos diga, miren, no estoy de acuerdo, pero bueno, les cojo el reto y voy a hacer esto y que nos vayan compartiendo si tienen experiencias o si han vivido los cambios las cosas mágicas que empiezan a pasar por la gratitud, que también nos lo compartan. Así que, pues este es un tema que nos habría dado para otra hora más de charla. Ya se nos está acabando el tiempo, pero sí queremos es que tomen acción, que la reflexión que hacemos acá los invite a ustedes a hacer ese cambio, a seguir ese reto y hagan la tarea, hagan la tarea. A mí me gusta mucho el tema de escribir. Yo creo que el cerebro graba más cuando trazamos que cuando tecleamos, pero como te funcione, está bien. Si solo encuentras dos cosas para agradecer al principio, perfecto, arrancaste, ¿no? Comenzaste y eso es lo que más importa. Así que esa es la invitación. Quedamos pendientes de lo que nos quieras contar. Cuando sea que oigas este podcast, los comentarios estarán listos para recibir tu experiencia y que nos cuentes cómo te ha ido con el tema de la gratitud. Ya próximamente hablaremos de otro tipo de temas, muchos como este, pero por ahora la tarea es esa, comenzar a agradecer. Y yo creo que de aquí se desprende un tema súper importante que me encantaría que lo abordáramos en un segundo episodio y es el tema de la actitud, Súper, que vamos por creo eso. que es como algo que, pues sí, van muy de la mano, pero pues también la actitud tiene su parte, digamos, negativa, que nos hace entrar en un ciclo y va como Sí. muy de la mano a este tipo. O sea, digamos que hoy lo que hablamos es, yo tomé el lado bueno, pero me pude haber quedado en el lado malo de una actitud de queja y eso desencadena una clase de cosas que pues creo que definitivamente nos cambian la perspectiva. Entonces sería interesante como ese mismo tema que podamos seguir la siguiente parte de este capítulo viendo desde el punto de vista de la importancia que tiene la actitud, que creo que lo hemos vivido no solo en estas circunstancias, sino que creo que lo hemos vivido como Todo. líderes cuando Sí, hemos claro. estado motivando a otras personas. Así que bueno, creo que ese Y será nuestro siguiente episodio como y como madres, madres. porque los Total. primeros que lideramos es a nuestros hijos. Pues Marce, en 15 días tenemos otra entrega, vamos con ese tema, me parece espectacular. Y ya, entonces la gente sabe, si nos quieren seguir, quieren estar pegaditos a nuestro podcast, entonces en 15 días trataremos O si el hay tema de algún la tema actitud que quisieran que habláramos, pues también. también nos pueden dejar en los comentarios su interés. Así que bueno, pues Así muchas es. gracias por estar aquí en nuestro primer episodio y esperamos que estas lecciones que hemos tenido y estas historias los inspiren a ustedes y se identifiquen y se motiven a hacer este reto. Muchas Así gracias. es. Un abrazo grande y los vemos en 15 días. Chao, chao.